El viaje es por dentro, un podcast dedicado a explorar el mundo de la salud mental y el bienestar emocional. Acompáñanos en conversaciones profundas y honestas que van desde la gestión de la ansiedad hasta la importancia del autoconocimiento. Gracias por iniciar tu viaje interior con nosotros. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres, otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año. Buenas tardes, días, noches, a la hora que estén escuchando nuestro podcast y que nos estén viendo en nuestras redes sociales. Se acerca diciembre con su alegría, pero también con sus, ¿cómo decirlo?, dramas, por decirlo de cierta manera, crisis decembrinas, cuestionamientos de fin de año, expectativas del próximo año, frustraciones del año que se acaba, mejor dicho, llega un mes con muchísimas emociones y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy en nuestro episodio. Pero antes de empezar, pues bueno, Pablo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola Daniela y hola a todos los que nos escuchan sin falta cada 2 semanitas cuando subimos episodio. Aprovecho también este saludo para agradecerle a todas las personas que nos han estado escuchando pues en estas 2 temporadas, ya terminando pues 2025 con un episodio más y bueno, que sé que hay personas que nos han estado escuchando desde el principio, así que pues nada, gracias a todas esas personas. Y sí, se viene en épocas que comúnmente pues suelen traer algunos cambios, algunos momentos difíciles para algunas personas. Bueno, hablando de cambios, de hecho se darán cuenta que estoy en un lugar muy distinto y hay cosas por todas partes y eso, justamente por temas de cambios. Luego, si quieren el chisme, les contaremos más adelante. Pregunten en los comentarios y luego les contamos el chisme. El chisme de en qué locación te encuentras el día de hoy. Sí. Pues sí, así como tú lo mencionas, realmente cuando se acaba fin de año, hay como dos tipos de personas. Están las personas que se encuentran muy felices por las fiestas de fin de año, por la comida, por las actividades, por los encuentros familiares con amigos, etcétera. Pero también a nivel personal y como en nuestra práctica profesional hemos encontrado que hay otro tipo de personas que pues son las personas a las que fin de año les genera un poquito más de malestar y empieza como un tipo de crisis, por decirlo de cierta manera, por lo que implica que se acabe el año y esta crisis se debe justamente como a estos cuestionamientos que mencionaba al inicio del episodio, cuestionamientos de, bueno, se acabó otro año y no hice nada, como dirían por ahí. No cumplí todas las 12 metas que me puse a inicio de año. O se acaba el año y ahora qué voy a hacer el próximo año, porque es que también pasa que ni siquiera se ha acabado noviembre ni diciembre, ya estamos pensando en qué vamos a hacer en enero. Entonces, el día de hoy justamente queremos hablar de cómo podemos gestionar un poquito esa situación y que no se convierta de verdad fin de año como en una época de tanto malestar, porque ya de por sí fin de año tiene una carga emocional importante y significativa. Siento que el ambiente está un poco como con muchas emociones revueltas, nostalgia y todo eso, como para aumentarle pues una crisis más. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, me llama mucho la atención y no te lo dije cuando escogimos el tema, Daniela, pero pues porque justamente te lo quería comentar hoy. Pero a mí me llama mucho la atención esta época del año porque yo a lo largo de mi vida, tanto en el ejercicio profesional como en el contacto social, familiar y demás, he conocido muchas personas para las que esta época del año es particularmente difícil y turbulenta. Es decir, no. Creo que no logro poner en palabras toda la experiencia que he visto alrededor mío de cómo esta es una época nostálgica, de ponerse triste, de extrañar gente o incluso de sentir un rechazo y una aversión muy intensa, porque ahora que mencionabas esto de se acaba el año y no sé qué, se me vino a la cabeza una amiga que tenía hace algunos años, ya hoy en día no hablamos desafortunadamente, pero eh, esta chica, siempre que llegaba a esta época, más allá de decir, digamos, de manera genuina que era una época en la que no le importaba nada,
ella hacía el comentario de, no me importa, no pasa nada, no se acaba ningún ciclo, es un día más, mañana no va a pasar nada, aunque sea otro año, pero lo decía como desde el desdén y el desagrado y la frustración, como que tal vez a su alrededor había tanta expectativa de que realmente se acababa un ciclo con el fin de año, y ella se sentía tan frustrada por no estar avanzando en esos ciclos que pues su respuesta un poco como automáticamente defensiva era pues desprestigiar la época del año y decirle tontos a todos los que se disfrutaban diciembre, ¿no? Entonces, sí, creo que en esta época está muy cargada de un montón de cosas para muchas personas. Sí, y creo que ya que tú mencionas, por ejemplo, lo de esas expectativas también que las personas colocan el próximo año, parte también de, siento que lo que nos lleva como a entrar un poquito en crisis, por decirlo de cierta manera, a fin de año, es el intentar también compararnos emocionalmente con los demás. Porque, claro, hay personas que de verdad lo disfrutan mucho y es como su mejor momento del año, están súper felices y hay otras personas que no se sienten tan así y uno puede entrar como a intentar compararse como, bueno, yo por qué no me siento tan feliz como las otras personas. Yo me tengo que obligar de cierta manera a sentirme como ellos y pues en esa comparación es donde también tendemos a invalidar y minimizar nuestras emociones y entramos como en estas comparaciones de, bueno, es que el otro se siente muy feliz porque es que logró esto, hizo aquello, hizo lo otro, pero es que yo no he hecho nada de eso y minimizamos pues todo lo que hemos podido trabajar durante el año también. Entonces, lo primero creo que es importante poderle explicar a las personas es que como estas crisis, por decirlo así, es como lo más normal, por decirlo de cierta manera, que podemos llegar a encontrar como en esta época del año. Dentro de todas estas emociones que se avivan, se puede incluso avivar muchos procesos de duelos también, así sea de pérdidas que hayamos tenido en el año o de pérdidas que hemos tenido años anteriores, pero se aviva en esta época, entonces duelo migratorio, duelo por pérdida de personas significativas, estas emociones de frustración, de pronto estas pérdida de esperanzas, por decirlo así, o de expectativas, como que son las emociones más comunes que se pueden presentar. Bueno, ansiedad también se puede llegar a presentar un montón por todo lo que implica no solo el cambio de año, sino que he encontrado personas que les da ansiedad como las compras navideñas, la decoración navideña, bueno, como un montón de cosas. Entonces, eso para mí son como las crisis más notorias en esta época. No sé tú qué has podido encontrar. Sí, sí, completamente de acuerdo. Son las más, no solo las más notorias, sino diría yo también las más frecuentes. De hecho, ahora que lo estabas mencionando, se me vinieron varios ejemplos a la cabeza y en particular una persona que conocía que siempre que llegaba diciembre como que venía ese dolor de recordar la muerte de sus padres. Y no sé, alguna vez me causó curiosidad y decidí preguntarle cuándo habían muerto sus padres. Y me dice, no, mi madre murió hace 4 años en mayo y mi padre murió hace 8 en junio. Y era como, vale, nada cercano a diciembre, porque esta época en concreto te recuerda esa pérdida, ¿no? Y creo que tiene que ver justamente con todo ese ambiente un poco más nostálgico que se genera en la época, pero también, y creo que la clave está en ese elemento que mencionabas tú hace un momento de la comparación, ¿no? Creo que parte de la nostalgia que ocurre en este momento es, por ejemplo, para este caso que yo estaba mencionando ahora mismo, es el darse cuenta, hey, todo el mundo está con sus papás, con sus mamás en entornos familiares y los míos ya no están, ¿no? Como que es un recordatorio adicional. Un poco esto que mencionabas también al principio de se acaba el año y yo no he cumplido estas metas, muchas veces también surge de él compararse con otras personas que sí que han cumplido las metas antes de terminar el año, ¿no? Porque al final del día hay mucha gente que dice, oye, no he cumplido estas metas, pero las cumplen en enero, en febrero, en marzo, con lo cual habían avanzado en ese camino. Lo que pasa es que ese ejercicio comparativo de los demás, pues también genera mucha ansiedad, ¿no? Y luego lo que mencionabas de las compras navideñas, yo creo que ahí hay dos elementos también bien interesantes. Número uno, por un lado también viene el ejercicio de la comparación. Entonces, el ver que las otras personas tienen más capacidad adquisitiva que yo para comprar más regalos o para tener navidades como más llenas de eso material.
y creo que esto golpea particularmente a personas que de pronto están pasando en esta época de final de año momentos económicos difíciles, un despido, una finalización de un negocio, una caída de un proyecto pues laboral, profesional, económico. Creo que ahí viene mucho esa frustración de he estado mal de dinero, pero es que además no tengo para comprar los regalos de diciembre, ¿no? Y creo que eso frustra mucho a mucha gente. Pero luego viene también toda esa ansiedad adicional del que sí que puede permitirse comprar los regalos, pero es mucha logística, cuándo voy a ir, cuántos regalos, no sé qué les va a gustar, ¿no? Y entonces ahí también como que hay muchísima presión alrededor de hacer esas compras de diciembre, ¿no? Yo creo que esta es una época particularmente compleja para la comparación, para los estados de ánimo, para las rutinas que también se nos caen un montón en esta época y bueno, hay muchas personas a las que realmente les afecta particularmente el perder ciertas rutinas que les permiten como tener estructura en su vida. Así que yo creo que lo primero que tenemos que tener en la cabeza es que se vale no sentirse también en esta época. No necesariamente llegó diciembre con su alegría, a veces llega con otras cosas y también está bien, ¿no? Creo que no nos tenemos que dar tan duros si no llega con alegría precisamente esta época, ¿no? A mí me pasa particularmente en diciembre como que no todo es emoción, es muy importante. O sea, la primera es que amo diciembre, a mí me encanta diciembre, me encantan las luces, me encanta como el aire navideño que se respira. Bueno, en Colombia se respiraba más, pero en diciembre también se me avivan como los duelos, justamente los que tú mencionabas. Por ejemplo, mi abuela murió hace como 16 años y murió para un inicio de diciembre, entonces se me aviva ese duelo, se me aviva el duelo migratorio, obviamente, por no estar en mi país. Entonces, como que hay dos emociones que están ahí como combinadas y que lo que he aprendido es a que las dos puedan llegar a estar, o sea, como que lo uno no tiene que excluir lo otro, que me puedo sentir muy feliz, por ejemplo, celebrando Navidad, pero por un lado también puedo estar extrañando las personas con las que celebraba antes, también me puedo sentir triste por estas pérdidas, entonces sí me parece importante eso que tú mencionas de, pues, que se vale no estar del todo bien. O sea, lo importante es que podamos reconocer esas emociones que hay, pero sí me gustaría que nos enfocáramos hoy, Pablo, en hablar esa crisis por las metas, que creo que empieza a pegar demasiado, sobre todo a personas de cierta edad, como de nuestra edad más o menos, que en esta época empezamos como a decir, bueno, hacer el checklist de qué cumplí, qué no cumplí, y esto genera muchísimo malestar y hace que si ya de por sí diciembre es difícil, con todo lo que hablamos anteriormente, pues se hace el doble de difícil y genera como más desesperanza para el año siguiente. Completamente, sí, me decía una paciente, de hecho, se acabó el año y no hice nada. Lo gracioso de esto es que Hoy, si miras, sí, lo gracioso de esto es que si miras lo que ha sido su año, en realidad es una persona pues, que digamos se podría entender como hegemónicamente muy exitosa, una persona con un montón de metas, con una vida que estoy seguro que muchas personas quisieran tener, con una relación envidiable con algunos de sus familiares, con sus hijos, con un camino profesional muy prometedor y en el que se esfuerza un montón, con un proceso migratorio pues muy saludable y bien llevado y demás. Sin embargo, a veces ese ejercicio como de revisar hacia atrás es muy poco compasivo con nosotros, ¿no? Como que parece que lo he hecho todo o no he hecho nada. Y creo que también esa preocupación, mira, en estos días me encontraba con un video y creo que esto es una cosa ahora que hablabas del tema generacional, yo creo que esto es una cosa que le pega particularmente mucho a los chicos que hoy en día tienen alrededor de 25 26 años. Me encontraba con un video, no sé si alguna vez has visto los videos de este hombre, Daniela. Es un hombre que tiene un canal en YouTube que se llama Planeta Juan y hace vamos, básicamente, lo conoces, ¿no? Muy bien. Pues para los que no lo conozcan, vayan a verlo. Esto no, obviamente no es colaboración con él, ojalá, Planeta pero Juan, bueno, escúchanos. por favor. Pero no, básicamente lo menciono porque pues me parece que su contenido es muy interesante, pero hizo un pequeño reel en Instagram que me causó mucha gracia, porque dice a la gente de 25 años, ¿quién les dijo que a los 25 años uno tenía que tener resuelta la vida? Yo tengo 41 y si hoy almuerzo ya es un triunfo. Eh, Creo que tiene mucho sentido esto
también en función de lo que estoy planteando, porque muchas veces como que parece que tenemos esta sensación de que todo tiene que estar logrado ya, ya, y todo tiene que estar resuelto ya, y la vida resuelta ya, y todas las metas cumplidas ya. Y tal vez el sentir que el tiempo pasa se hace un poquito más, más visible cuando llegamos a esta época del año en concreto. Y tal vez eso genera mucha frustración en muchas personas que todo el año están sintiendo que están desperdiciando el tiempo, que no están llegando tan rápido a donde deberían llegar, entre comillas, que no están avanzando igual que el resto de la gente, que se están quedando atrás, y un montón de agobio todo el tiempo respecto a hay que cumplir metas en la vida como si esto fuera una carrera. Y creo que esta época del año en la que hacemos más consciente que vamos a pasar a un nuevo año y se siente como el final de un ciclo y el inicio de otro, pues también alimenta mucho esta idea de que no estamos cumpliendo lo que debemos cumplir, ¿no? Y creo que, pues esto, evidentemente, aunque está muy ligado a la época en concreto del año, pues es una dificultad que se aviva en este momento, pero no habla solo de este momento del año. Seguramente todo el año estamos pensando en lo mal que lo estamos haciendo entre grandísimas comillas, ¿no? Y creo que también el final de año, la Navidad, el Año Nuevo y bueno, toda esta época decembrina puede convertirse también en un momento para aprender a entrenar un poquito más esa autocompasión, que sé que también se habla mucho de la gratitud y demás, pero bueno, también la gratitud no porque quiera decir yo que si me cuesta el fin de año y me comparo y soy un mal agradecido, no, no es esa la expresión, es a veces nos cuesta disfrutar momentos buenos de nuestra vida justamente porque estamos en ese ejercicio de comparación poco compasiva con los otros, con nuestras propias expectativas, con las expectativas que tienen otros sobre nosotros. Y creo que, bueno, podría ser un ejercicio interesante utilizar esta época del año pues como para invertir un poquito más de tiempo en ese ejercicio dual de la compasión y la gratitud, ¿no? Yo creo que parte de eso que tú mencionas que no nos permite conectar con esa autocompasión y ese autoagradecimiento es que he notado que a inicio de año como que muchas personas se plantean muchísimas metas, o sea, como que de verdad en enero se ponen las 1000 metas de la vida y entonces un montón de cosas que tienen que hacer y dentro de ese cumplir metas también resulta que se ponen metas de cosas que no están en sus manos, por ejemplo no sé, les doy un ejemplo personal. Digamos que yo tenía este año la meta de que saliera la resolución de homologación de mi título en España. Pues Muy bien. es una, es una meta imposible de cumplir porque primero no depende de mí, o sea, yo ya hice lo que estaba en mis manos y pues claro, como no depende de mí, sino que depende de procesos logísticos, de administrativos, claro, a fin de año, cuando eso no pasa, pues entonces está esa sensación de no hice nada en todo el año porque esta meta no se cumplió. Y cuando uno lo mira desde esta lógica, pues entonces nuestro cerebro lo que nos dice es como, sí, no hicimos nada porque mira, hiciste, no sé, 10 metas y 9 tenían que ver con cosas que dependían de ese proceso o que no dependían de ti, o sea que no hiciste nada en todo el año. Entonces creo que la invitación sí es, ok, está bien que nos planteemos metas a inicio de año, eso pues nos ayuda a organizar un poquito lo que va a suceder durante el año, nuestras acciones pero que al poder encaminar esas metas sean metas más realistas, metas que podamos cumplir, metas que dependan de nosotros y que también algo importante es que si no se cumplen, a fin de año podamos entender el contexto de qué pasó para que no se cumpliera. O sea, no solo desde el castigo de es que fue por mí, es que yo no lo hice, sino entender qué pasó en mi vida este año para que esta meta no se lograra. Porque en esa comparación y en ese castigo se nos olvida reconocer en que en el año afrontamos un montón de circunstancias que son difíciles y que quieras o no, eso impacta directamente en la consecución de ciertas metas. O sea, no sé, yo puedo tener la meta de correr un maratón, pero pues me lesioné, supongamos. Pues hey, no lo vas a poder lograr y no porque no tengas la voluntad, no porque no tuviste la disciplina, sino que una situación importante pues que nos impide cumplirlas. Entonces, en esa revisión que hagamos de metas del año, desde esa autocompasión debemos mirar qué pasó, ¿sí? Realmente cuáles fueron las circunstancias que me llevaron a que quizás esto no lo lograra y ahí sí poderme agradecer de en que sí.
lo que sí pude hacer, mejor dicho. Receta para la frustración by Daniela Díaz. Sí, completamente de acuerdo. A veces nos planteamos metas que dependen de cosas que no están en nuestras manos, como dices. Luego otras tal vez tienen un rango de ejecución más grande para nosotros, pero también están sujetas a todas esas variables inesperadas, imposibles de prever y sobre las que no tenemos ningún control, como el ejemplo que ponías de la lesión. Y creo que muchas veces esa gran expectativa de cumplir la meta es lo que nos termina frustrando muchísimo en este tipo de situaciones. Mira, le sonará seguramente a las personas que nos escuchan desde hace un tiempito el tema del concepto de la terapia de aceptación y compromiso y los valores en la terapia de aceptación y compromiso porque lo hemos mencionado en el pasado. Pero yo creo que el truco está justamente ahí, es decir, cuando para mí es más importante la meta o le doy un valor simbólico a la meta mucho más alto que al propio valor que subyace a la meta, me voy a frustrar un montón de veces cuando la meta no se alcance, aún más cuando no se alcance en los términos que yo me había planteado inicialmente. Y a veces se nos olvida que las metas cambian con el tiempo, una vez alcanzamos unas, vamos a por otras, se modifican en función de las circunstancias que vamos teniendo en nuestra vida, se alcanzan antes o después y con seguramente modificaciones dependiendo también de las situaciones inesperadas que ocurren, pero el valor permanece, el valor se mantiene, el valor es una cosa inmutable que se queda ahí y nos orienta justamente hacia esas metas que queremos conseguir, pero a veces se nos olvida que lo importante es el valor, no la meta en sí. Y mira, yo creo que detrás de esto está también la frustración tan inmensa que sentimos cuando las cosas no se consiguen bajo las circunstancias que nos habíamos planteado inicialmente, ¿no? Se me viene en este momento a la cabeza una consultante que me decía en algún momento se presentó para uno de estos concursos públicos que hacen en Colombia. Bueno, los que viven en Colombia, nos escuchan desde Colombia, sabrán cómo funciona un poquito este tema de los cargos públicos. Se presenta ella a uno de estos cargos públicos para tratar de trabajar con una de las entidades del Estado, que esto se presenta un montón de gente y no pasó. Este es un concurso que se hace anual. Pero ella en este momento en que le dicen no pasaste, inmediatamente dice abandono este camino, ya no lo vuelvo a intentar, ya no pude, mi vida está arruinada, fue su expresión. Es una persona que evidentemente tiene muchísimas otras opciones para seguir por ese camino o por otros y para tener una buena calidad de vida, pero ella había depositado tantísimo en la consecución de ese proyecto que el no conseguirlo en los términos y los tiempos que ella se había planteado resultó súper frustrante. Y de hecho, acercándose a esta época del año, decía, es que me acuerdo que este es el año y nunca se me va a olvidar que este es el año en el que fallé presentándome al concurso público. Claro, todo eso está anclado a que le damos más valor a la consecución de la meta que al valor que subyace a esa meta. Y seguramente si yo me pongo a fijarme en si me dieron o no me dieron la resolución del título de la homologación, cosa que no dependía de uno, me voy a frustrar un montón, pero a lo largo del año muy seguramente, y en tu caso concretamente, Daniela, pero en el mío y en el de todas las personas que nos escuchan, no he conseguido esa meta en concreto, pero hay un montón de otras cosas que sí he hecho en función de esos valores que son importantes para mí. Número uno. Número dos, y ahí viene el tema de la compasión también. Necesitamos ser más autocompasivos, como decías tú hace un momento, Daniela, porque muchas veces el que no se consiga estas metas o no está en nuestro alcance o de pronto sí tiene que ver con que no planeamos bien, no ejecutamos bien, no se nos dieron las cosas, pero tampoco es un gran drama. Yo pongo el ejemplo personal. Yo empecé el año diciéndole a mi pareja que este año sí que me iba a sacar el carnet de conducir y que íbamos a comprar el carro. Esa era la meta. Pero por medio se atravesó los papeles de conformación de mi empresa, todo el proceso migratorio que estoy haciendo aquí, gastos en la casa, viajes que decidimos hacer y de los que tampoco me arrepiento, gustitos que nos dimos por medio. Habían muchas otras metas que también estaban ahí paralelas y vale, es verdad, no se consiguió, pero es que eso no significa que el otro año no lo pueda hacer.
Y si por lo que sea el otro año no se da, pues el siguiente. Pero a veces nos quedamos con esa sensación de si no fue en este momento, ya no fue y entonces todo está mal y yo soy un inútil y no conseguí nada y no hice nada este año. Creo que ahí también tenemos que ser un poquito más flexibles y entender que cuando el año se acaba, no hay alguien diciéndonos, listo, vamos a ver qué metas cumpliste. Muy bien, empezaste a hacer actividad física. Qué bueno, te mudaste. Mira, cambiaste de trabajo. El carro no lo compraste. Bueno, ya se te pasó la oportunidad de malas. Esto es algo que nunca vas a tener en tu vida. No, no funciona así, ¿sabes? O sea, se acaba el año, no nos acabamos nosotros. Eh, Sí, qué buena frase, qué buena frase. Justamente es eso. hoy Se estoy acaba el año, no nos acabamos nosotros. Mira que pensando en eso que tú estabas diciendo, o sea, creo que el resumen en general es que todas las personas sí logramos cosas en el año. O sea, sí hay cosas que estamos logrando, simplemente que esta exigencia y esta inflexibilidad no nos permite ver esas otras metas que hemos estado alcanzando cotidianamente. O sea, yo incluso le digo a mis consultantes, nosotros todos los días logramos pequeñas cositas, sino que como nuestra atención está en una meta grande, gigante, nos perdemos el reconocer esas metas diarias que sí vamos logrando. Y para mí, una gran meta que las personas en general logramos es sobreponernos a una dificultad. Como que si yo quería hacer esto y no pude porque pasó X o Y cosa y yo pude encontrar otro camino, me pude sobreponer a eso, ya esa es una meta alcanzada. Pero pues desde la exigencia no lo vemos. Entonces, como para no sumarle una crisis más a diciembre con su alegría y con todas sus emociones, creo que la invitación del episodio de hoy es si vamos a revisar y si vamos a hacer este proceso de revisar las metas que logramos en el año, miremoslo desde la autocompasión y desde la flexibilidad, reconociendo qué metas sí pudimos alcanzar, cuáles no pudimos alcanzar y por qué no las pudimos alcanzar, pero siendo amables con nosotros, entendiendo las circunstancias personales, particulares, contextuales, que quizás no permitieron que esa meta se lograra y que como tú dices, pues se puede hacer el próximo año. Hay una frase que a mí me ha acompañado mucho este año, dentro de esa frustración que he sentido por esas metas que no logré, y es que yo me he dicho como que hay años para cosechar y hay años para cultivar. Que a lo mejor este año cultivé un montón de cosas e hice un montón de acciones asociadas con estos valores que me van a permitir el próximo año o en 2 años o cuando sea cosechar esos frutos de cada acción que he estado dando. Pero al fijarme de pronto en esas acciones, pues me ha permitido ser consciente de, voy camino a eso que para mí es importante. Es como mi gran reflexión del episodio del día de hoy. Con esto cierro yo. Sí, completamente de acuerdo. Y mira, yo creo que también, y eso nos puede ayudar tanto a las metas a largo plazo como a las metas a corto plazo y con todo este cierre del año, yo creo que también es importante que a veces más allá de sentarnos a ver qué he cumplido y qué no he cumplido, es importante que también hagamos ese parón y nos preguntemos qué nivel de urgencia tiene cada una de esas situaciones que me estoy planteando. Porque a veces, y esto se ve muy claro en el corto plazo, en el largo plazo a veces a la gente le cuesta un poco más verlo, pero en el corto plazo, y yo seguramente esto es algo que te pasa también con mucha frecuencia, Daniela, nos encontramos con consultantes que dicen es que tengo un checklist larguísimo de cosas que tengo pendientes por hacer y no alcanzo a hacerlas todas. Y claro, tú te pones a mirar ese checklist y hay cosas tan importantes como, qué sé yo, llamar al colegio a avisar que el niño mañana no va a ir por X o Y situación y eh, comprar una alfombra nueva. Y es como, hombre, no están al mismo nivel de urgencia, pero se sienten al mismo nivel de urgencia porque los tengo categorizados en el mismo lugar. Y por eso es que creo que muchas veces llegamos a esa evaluación de final de año y decimos, no conseguí esto y es tan caótico y es tan terrible porque lo tenemos puesto en un nivel de urgencia demasiado elevado. Como tú decías, y me parece que es una frase muy bonita, Daniela, esto de que hay años para cosechar y otros para, ¿cómo era? Mira, ya se me estoy como el chavo. Hay años para Para, cultivar, para cosechar. Gracias, gracias. Yo soy malo para los refranes. Eh, sí, efectivamente. Es decir, que el esfuerzo que has hecho durante este año
no haya dado resultados, al menos aparentes, antes del 31 de diciembre de este año, no significa que se acaba el año, borran todos esos esfuerzos y a partir del otro año empiezas desde ceros. No, esto es una cosa acumulativa. Y seguramente lo que has hecho en este año, por tiempos, por burocracia, por circunstancias ajenas a ti, etc., etc., no dan ese resultado antes de que llegue el 31 de diciembre y estemos todos planteándonos si hicimos o no hicimos las cosas. No, eso el otro año también lo rescatan. Yo no creo que el otro año lleguen los del Ministerio de Universidades a mirar el título de Daniela y digan, No, pues esto se presentó en 2025. Qué embarrada, porque le íbamos a dar la homologación, pero es que esto es del 2025 y ahorita estamos es con la gente de 2026". Eso no ocurre. Esto es una cosa acumulativa y creo que a veces esa urgencia, esa sensación de urgencia que tenemos por alcanzar todas esas metas, pues nos hace pensar justamente eso, ¿no? Que si no llega antes de esta fecha, pues ya hemos perdido todo ese esfuerzo. Mi invitación es, antes de utilizar, que insisto, creo que es absolutamente válido que en esta época nos sintamos reflexivos y un poco autocríticos, ¿vale? Pero creo que también merece la pena que, además de pensar en lo que no hemos hecho este año y en plantearnos nuevos propósitos para el próximo año, merece también mucho la pena que nos tomemos el tiempo para pensar en qué cosas he conseguido, qué cosas han hecho otros por mí durante este año, qué personas he logrado mantener en mi vida durante este año, qué momentos inesperados me han sorprendido de manera positiva durante este año y hacer también ese balance positivo porque, claro, el dolor es inherente a la vida, esto lo hemos dicho también en varias oportunidades. Van a llegar momentos difíciles, incómodos, dolorosos, frustrantes, etc. Pero también hay un montón de momentos bonitos entre medias y esos a veces nos cuesta verlos, ¿no? Yo sé que también venimos un poco de esos hogares en los que si perdíamos 5 asignaturas nos regañaban, si perdíamos 4 nos regañaban, si perdíamos 3 nos regañaban, si perdíamos 2 nos regañaban, si perdíamos una nos regañaban. Pero es que si pasábamos todo, pero algunas las pasábamos con la mínima nota probatoria, entonces eres un mediocre, no te esfuerzas, lo único que tienes que hacer en la vida es estudiar y eso pues obviamente nos deja en o lo haces perfecto o está mal. Y esa evaluación pues también hace que sea muy difícil el afrontar esta llegada al final de año, ¿no? Hay puntos intermedios, amigos y amigas. Hay grises en la vida y no todos los errores son lo estoy haciendo fatal, es a veces nos equivocamos y a veces acertamos, a veces se consigue y a veces no. El próximo año sigue la vida. Me gustó mucho esa frase y la repito. Se acaba el año, no nos acabamos nosotros. Así es. Y yo le sumaría al balance que tú pones el reconocer a quiénes, a qué personas ayudamos también este año Por y supuesto. en qué situaciones como que nos sobrepusimos a ese malestar y a ese dolor. Entonces, hagan ese balance que Pablo propone, que me parece que es un balance mucho más real, es un balance mucho más amable con nosotros y que seguramente al hacerlo vamos a poder encontrar cosas importantes que rescatar de ese año y salimos de una crisis más. Igual estamos como en nuestros especiales de fin de año hablando de todas estas cosas que se presentan en fin de año, así que en un próximo episodio traeremos otro tema asociado con diciembre y su alegría, como dirían por ahí. Si tienen algún comentario, algún tema que quiera que hablemos, pues escríbanos en nuestras redes sociales y bueno, nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio.